Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches más bien, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un día muy especial porque hoy acaba de llegar de la imprenta el primer tomo de las obras de Antonin Artaud. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y la editorial Sexto Piso, coeditores, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos muchísimo el apoyo de Embajada de Francia y FAL, Casa de Francia, que nos han ayudado y hoy abrimos este coloquio, si puedo hablar. Perdón. Abrimos este coloquio que, como sabrán seguramente si han visto los anuncios, se va a repartir en 3 fechas. Hoy en Casa de Francia tenemos una mesa que va a moderar Rodrigo Fernández de Gortari, editor del libro y que ha pasado con todo un equipo, 5 años. Yo tuve el gusto de coordinar el conjunto de la cosa, pero el hombre de la edición es él, así es que es más que normal que sea hoy el moderador de la primera mesa. Gracias. Y decirles que mañana estaremos en la Capilla Alfonsina, donde Eduardo Rabasa será moderador, Luigi Amara, aquí presente, participará en la mesa, con 2 ponentes más. Y el martes me tocará a mí ser el moderador en Bellas Artes. Puedo subrayar que estará en la mesa Jesús Ramírez, Rodolfo Suárez, que fue el rector que empezó esta tarea tan larga, y viene especialmente de Francia Evelyn Grossman, que es una amiga que nos ha apoyado muchísimo, que fue editora de los últimos libros, digamos, que se publicaron de Antonin Artaud, especialmente los cuadernos de Ivry y algunos más. También ella, ensayista y biógrafa de Artaud. Así es que será un gran gusto recibirla y tenerla con nosotros para escucharla. Sin más, pues agradezco otra vez su presencia. Espero que puedan venir mañana y el próximo martes. Pensamos este encuentro como una forma de presentar el libro, pero nos pareció que esa tarea monumental es el tomo 1. En diciembre tendremos el tomo 2, que es aún más grande, ¿verdad? 1000 páginas. Entonces es por primera vez en lengua española la parte más significativa de la obra de Artaud se publica en español. Había publicaciones en México, en España, en Argentina, a veces mal traducidas, etcétera. Aquí hemos tenido un trabajo de 5 años para llegar a esto. Así es que con gran alivio y muchísimas ganas de escucharlos, dejo la palabra a Rodrigo. Gracias, Felipe. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Para empezar, pues agradecer a Casa de Francia de nuevo por la posibilidad de presentar aquí y a Philippe Olé, coordinador, editor de estos 2 volúmenes de la obra selecta de Antonin Artaud, a Enrique Flores, a Fabien Bradu, a Agustín Jiménez. Yo voy a ser muy escueto. Bueno, quiero decir que hicimos como una suerte de truco mercadotécnico, por decirlo de alguna manera, porque el volumen que pueden ahorita ver, leer, comprar o llevarse no incluye la parte de Artaud en México. Este primer volumen contiene la poesía y poéticas, las correspondencias con Jacques Rivière, El ombligo de los limbos, El pesanervios, fragmentos de un diario del infierno, El arte y la muerte. Todo esto con un prólogo de Eduardo Milán, después la sección literaturas con un prólogo de Michel Camus, que incluye Heliogábalo, Las nuevas revelaciones del ser, Van Gogh, El suicidio de la sociedad, Artaud, El momo, Aquí yace, para terminar con El juicio de Dios, seguido de Tutuguri, que sería la única parte que tiene que ver con México, ¿no?, para ser precisos, y después tenemos teatralidades con un texto de introducción de Xenia Llévenes,
que incluye el teatro y su doble, Dos Notas, el teatro de Serafín, los Sonsi, o los Sensi, o los Chenchi, que tradujo Fabien Bradu, aquí presente. Y se me hace que traduje más cosas. ahorita revisamos si quieres, sí, pero ahí están los créditos, no te preocupes. Damos la ficha completa. Micrófono, micrófono, Fabián. ¿Perdón? Tienes suerte porque no teníamos el original en francés para correcto. Sí, porque el original son 50 tomos, además, de los cuales hicimos la traducción. Bueno, y también incluye la sección de cinematografías, que tiene un prólogo que se llama... Sí, y Fabián tradujo el prólogo, que se llama Antonin Artaud, y el cine, que escribió Carole Arouet. Bueno, hasta ahí me quedo. Presento rápidamente aquí a los especialistas de Artaud en México, en orden de, digamos, de intervención. Enrique Flores, que por cierto impartió un curso en línea durante la pandemia, ¿no? 2, sí. Yo tuve el gusto de estar por ahí en las cámaras, escondido en la pandemia, ¿no? Ahí, bueno, en fin. Enrique Flores es doctor en Letras Hispánicas por el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ha ocupado la Cátedra México y la Cátedra América Latina en la Universidad de Toulouse II, Jean Jaurès, coordina la serie de libros virtuales Adugo Viri Etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, ha publicado La imagen desollada, una lectura del segundo sueño, Los tigres del miedo, Periquillo emblemático, El fin de la conquista, Triunfos contra bandoleros, romances de Patricio López, cacique zapoteco, Triunfos con PH. Del siglo XVIII. Claro. ¿Pueden tomar sus micrófonos? Gracias. Cantares de bandidos, Rimas malandras, Archivo mapuche, Magonistas, Huachillaje entre demonios, Sor Juana chamana, Cantos chamánicos Selknam, Etnobarroco, Rituales de alucinación, Teatrum quimicum, Ayahuasca, Conjuro, Alegoría, El oído chamánico, Gesto, ritmo y trance, Papeles de Tebanillo González, Inquisición y locura a fines del siglo XVIII, Herzog en la Amazonia, Eisen Jazz chamán, Crueldad y conquista, Etnocrípticas, Poéticas intempestivas, y La N de palo, Crímenes inmemoriales. También es traductor, y entre sus traducciones se encuentra Nierica, Cantos de visión de la contramontaña de Serge Pey, El oído chamánico, Gesto, ritmo y trance de Patrick Quillier, Escritos inspirados, Esquizografías de Jacques Lacan, La pulsión anarquista de Nathalie Saltzman, Fragmentos de una antropología del ritmo de Henri Mechonic y Lo intempestivo aún de Eduardo Viveiros de Castro. Muchas gracias, Enrique. Bueno, Fabienne, aparte de traductora de varios textos de este volumen y del que sigue, nace en Francia y reside en México desde el 79. Es doctora en Letras Romances por la Universidad Sorbona París IV, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 79 y profesora de posgrado de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Crítica literaria en diversas revistas y suplementos literarios de México. De 82 al 98 fue colaboradora en la revista Vuelta y miembro de la mesa de redacción. Es traductora del francés al español de los siguientes poetas: María Baranda, Fabio Morábito, Pablo de Roca, Gonzalo Rojas, Rafael Cadenas, José Luis Rivas. Y al español de distintos autores franceses, entre otros Annie Lebrun, que lamentamos su reciente deceso, muy cercana a Philippe y a Fabienne. André Breton, Jean Genet y Aimé Césaire. Es miembro del Comité Editorial de Literatura del Fondo de Cultura Económica fue hasta el 2019 y es caballera, mejor, ¿no? Caballera de las Artes y Letras de la República Francesa y condecorada con la insignia del Águila Azteca por el Gobierno de México. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Y entre sus muchos títulos, los principales son Señas Particulares, Escritora, Ecos de Páramo,
biografía de Antonieta Rivas Mercado, Damas de Corazón, André Breton en México, Benjamin Perret o Benjamín Peret y México, Las vergüenzas vitalicias, Diario de Chile, otras sílabas sobre Gonzalo Rojas, etcétera, pues, etcétera. etcétera. Ok. Ah, yo, no, sobre Artaud. Y la pieza que se llama Artaud todavía. Eso, y etcétera. Bueno, gracias. Y bueno, Agustín Jiménez es poeta, narrador, traductor y periodista, bibliófilo y dueño de la librería La Torre de Lulio. Ha coordinado suplementos culturales y su obra ha merecido el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por su libro A golpes de cábala, Xilitla, en 2003. Y el Premio Internacional de la Fundación Japón en México por su libro Camino del Haiku, o Haiku, Antología del Haiku Hispanoamericano. Sus obras más recientes son Cantos para una dama huichola, De inoportuna muerte, Manual de buenas costumbres para políticos inteligentes, y entre otros, bueno, su primer libro, Para distraer a Epifanio, fue finalista del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Ha publicado varios libros de literatura infantil y también realizó una selección de greguerías de Ramón Gómez de la Serna con el título Zoológico de Greguerías. Y, bueno, finalmente sobre, entre otras cosas, ¿no? Pero además publicó recientemente el libro 36 pasos perdidos para encontrar a Antonin Artaud en México. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Y si no, pues bueno, puedo leer un pequeñísimo texto. Gracias por la paciencia, o al final. ¿Prefieren empezar de una vez, Enrique? ¿No? Bueno, pues yo intitulé esto, gracias, Artaud en México con escala en La Habana. En 1936, Antonin Artaud se embarca a México en el puerto de Le Havre, como curiosamente se llama la calle en donde nos encontramos, ¿no? Le Havre, algo así. Después de gestionar su viaje con el agregado cultural de Francia, Jaime Torres Bodet. El 7 de febrero llega a Veracruz después de pasar 5 días en La Habana, donde recibe a manos de un babalao, un brujo, una espada de Toledo, o vista de otra manera, una cruz que después dibujará en sus cuadernos, en sus encierros psiquiátricos, y que se convertirá en uno de sus talismanes, y que suponemos que lo acompañaba en todo su viaje en México. Su estancia en México tenía como antecedente su fascinación por las civilizaciones precortesianas. Antes de su visita ya había escrito La conquista de México, entre otras muchas, que por cierto tradujo Enrique Flores, del francés, y con la cual se inicia lo que él mismo denominaría como el teatro de la crueldad, tan importante, ¿no?, para las escuelas teatrales y todas las corrientes contemporáneas, en su manifiesto del 32. Cuando llega a México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, el país pasa por un momento de efervescencia nacionalista posrevolucionaria, y el muralismo cumplía casi 15 años y empezaba a canonizarse a partir de los motivos revolucionarios mexicanos y soviéticos. Pero Artaud no tenía interés en estas narrativas, y además ya se había alejado del surrealismo de André Breton, quien por cierto tenía una cercana amistad con Frida Kahlo y Diego Rivera, y se había encontrado en México con Trotsky. Pero bueno, al respecto sobre el surrealismo, Artaud declaró, por ejemplo, en México y el viaje al país de los tarahumaras, y cito a Artaud: el surrealismo ha sido para mí una reivindicación de la vida, contra todas las caricaturas, contra todas sus caricaturas, y la revolución inventada por Marx es una caricatura de la vida. La serie de conferencias que dictó en el Colegio de San Ildefonso durante los 9 meses que permaneció en el país, en esas conferencias propuso una visión del marxismo y se distanciaba también de los ideales europeos. Sin afán colonialista, Artaud contará sus experiencias con el pueblo tarahumara. Él mismo detectó la descomunal contradicción de un país cuyo discurso nacional estaba construido a través de lo indígena, mientras se les despreciaba como culturas, como hasta el momento quizás sigue siendo patente. Pero esos temas supongo que serán parte de las conversaciones, de las ponencias, de las palabras que darán aquí los 3 invitados. Entonces los dejo con sus palabras. Solamente quisiera apuntar que en el siguiente volumen, la sección dedicada a México se llama Viaje a México con escala de 120 horas en La Habana,
que incluye, entre otros textos, Artaud en Cuba, de Pedro Marqués de Armas, y lo menciono porque este señor cubano encontró los 4 textos perdidos de Artaud y por primera vez los vamos a incluir en este libro. Entonces es uno de los puntos que logramos como, ¿no?, aportar algo, digamos, a la obra artaudiana. Fueron publicados, los gestionó Carpentier, invitó a Artaud a escribirlos en la revista Grafos, y entonces Artaud los mandó desde México, según tenemos entendido, y pues no había pistas hasta hace muy poco, y bueno, pues finalmente van a estar en el segundo volumen, ¿no? Son El teatro en México, La corrida de toros y los sacrificios humanos, Pintura roja y los indios y la metafísica. No todos eran inéditos, más bien 2, pero son distintas versiones, 2 por lo menos, pero bueno, hay 2 inéditos totalmente. Y bueno, también tendrá un prólogo de Philippe Olé, la parte de México, que se llama Artaud una vez más, y bueno, incluirá pues lo que ya se conoce de Artaud, que no voy a leer todo, pero es sobre México, que es del 32, que es lo que escribió antes de venir a México, que son básicamente México y la civilización, la eterna traición de los blancos, la conquista de México y el despertar del pájaro trueno. También incluye los mensajes revolucionarios, las conferencias, Viaje a la Tierra de los Tarahumaras, suplemento al Viaje a la Tierra de los Tarahumaras, y las cartas que están como un poco desperdigadas y las juntamos, también las tradujo Fabien, son las cartas a Jean Paulhan, a Barrault, a Gorostiza y a Parisot. Unas escritas, la primera en París, las demás en México. La que le escribe a Gorostiza le escribe desde Chihuahua. Y bueno, finalmente cerramos ese volumen, que ya no es tema del momento, pero con los cuadernos psiquiátricos, que tampoco son inéditos en español, muchas partes. Son los cuadernos de París, los cuadernos de Rodez, los cuadernos de Ivry, y además algunos otros inéditos como Secuaces y Supliciaciones, que es un texto muy difícil, uno de los últimos. Y bueno, el último inédito que creo que puedo mencionar nada más como editor es uno de los últimos textos que escribió Néstor Braunstein, un psicoanalista lacaniano que se dio la muerte hace un par de años en Barcelona, que se intitula Antonin Artaud y el psicoanálisis y los psicoanalistas, donde Braunstein describe y revela el encuentro que tuvo Artaud con Lacan, o viceversa, y lo que opinaría años después en sus seminarios. Entonces, bueno, pues yo quiero dedicarle la presentación a Néstor, que pues se fue de viaje antes que nosotros, como dicen. Listo, muchas gracias. Enrique. Muchas gracias por la invitación a estar acá. Buenas noches. A Philippe, a Fabien, que me invitó también. A Rodrigo, felicitaciones por este proyecto, por este libro ya realizado, porque realmente se ve buenísimo, ¿no? Yo no soy un especialista en Artaud, sino más bien alguien desde muy joven, muy influido, inspirado en todo mi trabajo por él de maneras muy diferentes, ¿no? Sí, ya se oye, ¿verdad? Yo tengo un texto demasiado largo, así que lo que voy a hacer es comenzar a leerlo. Ahí me avisan cuando le corte y yo resumo más o menos las partes finales que tienen que ver con, no la herencia, la continuidad de Artaud, las formas en que puede tener, o ha tenido y puede tener una continuidad según mi punto de vista y en mi propio trabajo, ¿no? Entonces, como dije, pues comienzo y ahí me avisas, ¿no? Claro. Cuando ya, digo, no es grave, ¿no? La interrupción. Artaud llega a México en ruptura radical con el surrealismo. Alega haber participado en el movimiento surrealista de 1924 a 1926 y haberlo acompañado en su violencia, dice. Su espíritu blasfematorio y sacrílego, el del surrealismo, su grito orgánico y su revuelta contra la coerción del padre le parecen reivindicables a Artaud, aunque afirma que la revuelta ha naufragado en el inconsciente. Condena su adhesión al marxismo y al Partido Comunista. Ha sido una mística escondida y un ocultismo de nuevo género, pero el surrealismo atacaba las cosas en su secreto, dice. El surrealismo tenía necesidad de salir, decía Artaud en su conferencia mexicana Surrealismo y Revolución.
citando el libro de los muertos egipcio que sentía tan próximo al Popol Vuh, traducido al francés en esos años, 1925, por Georges Reynaud. Salir del día desde el primer capítulo. Y surrealistas, dice Artaud, teníamos la necesidad de salir. Y salió. Rechazo y violencia, violencia y rechazo. Más allá de la poesía en el sentido literal de las palabras, magia extraña, emisión magnética del aliento. Y a la vez un rechazo desesperado de vivir que sin embargo debe aceptar la vida. ¿Es el suicidio una solución? Voy tomando líneas y fragmentos de las conferencias y artículos que publicó en el libro que después se tituló México, ¿no? Con diversos títulos se ha publicado. Destrucción sobre destrucción, donde la poesía ataca las palabras, el inconsciente ataca las imágenes, pero un espíritu más secreto aún se empeña en reconstruir la estatua. Y cito un fragmento de Artaud. Para el surrealismo, el inconsciente es físico y lo ilógico es el secreto de un orden donde se explica el secreto de la vida, donde resucita ese fondo de imágenes terroríficas que nadan en el inconsciente. Todo lo que es abstracto, todo lo que no es inquietante por trágico o por bufón, todo lo que no manifiesta un estado orgánico, todo lo que no sea una exudación física de la inquietud del espíritu, no viene del surrealismo, escribía entonces Artaud. Este movimiento ha inventado la escritura automática, dice Artaud, que es una intoxicación del espíritu, un asedio de la pureza, una invitación al sondeo de la vida. Y dice, en el libro de los muertos de Egipto se llama a los cadáveres los trastocados. La antigua cultura de México sirve para hacer estallar la barrera que oculta los sentidos interiores, crea resucitados. La sangre india conserva un antiguo secreto de raza y antes que la raza se pierda, creo que hay que exigirle la fuerza de su antiguo secreto. He venido a la tierra de México para buscar las bases de una cultura mágica que aún puede emanar de las fuerzas del suelo indio. En su primer contacto con la Revolución Mexicana, otro artículo, una conferencia, destinado a pronunciarse en una conferencia irrealizada ante la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, Artaud fustigaba su claudicación, la de la revolución. Lo que yo he venido a buscar a la tierra de México es justamente un eco o una fuente física verdadera de esa fuente, de esa fuerza revolucionaria. Y añadía, aludiendo quizá, como sugiere Camille Dumoulin, al célebre panfleto del Marqués de Sade, Français encore un effort si vous voulez être républicain, esta proclama india. Yo pido a la juventud de México, le pido a la Revolución Mexicana un esfuerzo que será grande, pero terriblemente eficaz. Y proyecta, como dice Dumoulin, mexicain, perdón por mi pronunciación, encore un effort pour être révolutionnaire, pour être indien. Y proyecta una fantasmagoría sacrificial del México indígena. Dice Artaud, existe en Europa una inmensa fantasmagoría, una especie de alucinación colectiva con respecto a la Revolución Mexicana. Poco falta para que se vea a los actuales mexicanos revestidos con los trajes de sus ancestros, haciendo realmente sacrificios al sol sobre las escaleras de la pirámide de Teotihuacán. Se oye hablar de grandes reconstrucciones teatrales en esa pirámide. Esta fantasía circula en los medios intelectuales más avanzados de París. En una palabra, se cree que la Revolución de México es una revolución del alma indígena, una revolución para reconquistar el alma indígena tal como existía antes de Cortés. Ahora bien, dice Artaud, no me parece que la juventud revolucionaria de México se cuide mucho del alma indígena. Su propio deseo fantasmagórico se proyecta y apenas se disfraza en su decepción.
la frustración de que no hayan sido restaurados esos sacrificios. Podemos imaginar la reacción de los burócratas de la revolución o de los revolucionarios al escuchar las palabras de Artaud, que hoy resuenan de manera muy distinta. Y podemos imaginar la ofensa que producirían en los castos oídos de nuestros intelectuales liberales, que lo acusarían flagrantemente de fundamentalismo indígena. Pero puede decirse, y así lo afirmé hace algunos años, que Artaud vino a México para ser sacrificado, una dimensión escenificada en la danza del peyote o en el rito del peyote entre los tarahumaras, para hablar solamente del viaje al país de los tarahumaras, pero que se reorganiza en el rito solar de la aniquilación, un teatro de la crueldad o un adentrarse en la enfermedad como en un viaje, dice Artaud en esos textos. Fue un domingo por la mañana que el viejo jefe indio me abrió la conciencia de una cuchillada entre el vaso y el corazón. Era un descenso para volver a salir al día. Toda verdadera cultura se apoya en la raza y en la sangre, escribía, sangre racial y sacrificial. La sangre india de México guarda un antiguo secreto de raza, y antes de que la raza se pierda, pienso que hay que reclamarle la fuerza de ese antiguo secreto. Vine a la tierra de México a buscar las bases de una cultura mágica que puede surgir todavía de las fuerzas del suelo indio. Y es en el espacio teatral donde esas fuerzas a las que alude Artaud encarnarán los acontecimientos. De ahí la aparición de expresiones que remiten a sus textos sobre el teatro, principalmente a los manifiestos del teatro de la crueldad, y al proyecto irrealizable, que es solo un proyecto, de la conquista de México, que aparece fragmentariamente en el segundo manifiesto del teatro de la crueldad, pero que tiene una versión más amplia en las obras completas. La Conquête du Mexique. Y vean, el tipo de... él lo definió como el primer porque aparece al final, como decía yo, del segundo manifiesto, como primer espectáculo del teatro de la crueldad. Eso iba a ser la Conquête du Mexique. Palabras tales como estas: gritos, vibración armónica de las pasiones, grito de la enfermedad, estertor, epidemia, grito del pestífero, ruidos, temblores de tierra, armonías de ruido, ruido del acontecimiento, ritmo de estertores, temblor de las epidemias, ruido de plantas y enfermedades, modulaciones del sollozo. Toda la tortura humana, despedazada por el destino, se expresa a través de esas sonoridades que ayudan a reencontrar el movimiento de la historia y a remontar el curso del destino. Justamente habría que mencionar, lo digo más adelante, pero tal vez no de tiempo, la gran realización de este proyecto fue obra, creo que me lo dijiste tú hace ya unos años, de Wolfgang Rihm, el gran compositor alemán que murió hace menos de un mes, ¿no? Justamente venía yo escuchando ahorita un homenaje en Radio UNAM, donde ponían un fragmento de otra ópera suya, Lenz, ¿no? Sobre el texto de Georg Büchner, exactamente. Pero bueno, él hizo una ópera de la conquista de México que es realmente admirable, una obra notable. Yo estoy escribiendo ahora un libro sobre todas las ramificaciones de ese proyecto de Artaud, y la ópera incluye poemas de Octavio Paz, por ejemplo, también poemas náhuatl, y también otro texto que traduje, pero veo que está incluido también, de El Teatro de Serafín, que tiene una teoría extrañísima, genial texto sobre lo masculino, lo femenino, lo neutro, que toma mucho Wolfgang Rihm para su propia versión. En fin, si me da tiempo al final hablaré un poco más de esa adaptación y de ese proyecto, ¿no? Pero quería recordar aquí a Rihm, ¿no? Que por cierto no fue la única obra que hizo sobre Artaud, por lo menos tiene otra muy importante, un poema bailado o danzado que se llama Tutuguri, ¿no? Más extenso aún, me parece. En fin, la idea del sacrificio es central, y según Artaud,
De todos los esoterismos que existen, el esoterismo mexicano es el último que se apoya en la sangre. Y es un ignorante el que pretende que hay varias culturas en México. Su peculiar visión, ¿no? Sea maya, tolteca, azteca o chichimeca, zapoteca, totonaca, tarasca u otomí. Toda verdadera cultura, afirma, se apoya en la raza y en la sangre. Notable el uso del concepto de raza, ¿no? La sangre india de México guarda un antiguo secreto de raza, y antes de que la raza se pierda, pienso que hay que reclamarle la fuerza de ese antiguo secreto. Una idea que hay que decirlo, inseparable del esoterismo decimonónico y de su continuidad en la teosofía y en la antroposofía del siglo XX, que aunan al Génesis oculto y al Zohar, también a los misterios de Medio Oriente, y aquí en México al Chilam Balam y al Popol Vuh. Este tipo de ideas son las que inspiraron su viaje a México, ¿no? Incluso yo publiqué hace años un texto que se llama El rito ¿cómo se llama? El sacrificio del toro en Orogachic, ¿no? Que es el rito de los reyes de la Atlántida, ¿no? Que proviene de toda una teoría teosófica sobre la Atlántida, precisamente, ¿no? Y él recuerda el texto platónico al estar contemplando el sacrificio de ese toro en la Sierra Tarahumara. Una cosa alucinante y genial, ¿no? Al mismo tiempo. En fin, teatro, sacrificio, esoterismo se comunican, se transfieren. ¿Quién no ve, dice, que todos esos esoterismos son lo mismo y quieren decir la misma cosa? Indican una misma idea geométrica, numeral, orgánica, armoniosa, oculta, que reconcilia al hombre con la naturaleza y con la vida. Nada más lejano, dirían algunos, del surrealismo y del manifiesto surrealista, pero las transformaciones, las ramificaciones o las aberraciones esotéricas o subterráneas del surrealismo conducen invariablemente a esa resustanciación. Artaud reivindica el principio de una cultura orgánica, una cultura basada en el espíritu en relación con los órganos, y una idea tal de la cultura significa por fuerza hablar de una cultura en el espacio, un renacimiento de la vida inseparable de la destrucción y la muerte, el sacrificio. La cultura es un movimiento del espíritu que va del vacío hacia las formas y de las formas vuelve al vacío, hacia el vacío como la muerte. Hay que quemar las formas para ganar la vida. Hay que aprender a mantenerse erguido en el movimiento incesante de formas que se destruyen sucesivamente, poéticamente o teatralmente, ¿no? Porque el teatro es un lugar de transformación en el sentido artodiano y un lugar también de una cultura en el espacio, ¿no? Los antiguos mexicanos, dice Artaud, no conocían otra actitud que ese ir y venir de la muerte a la vida, y el teatro es el lugar privilegiado de la acción de esas fuerzas, el lugar del sacrificio. El teatro es un arte del espacio que crece por los 4 puntos del espacio y que se arriesga a tocar la vida, el latir de la vida. Es como una cruz de 6 brazos, cuya oculta geometría viene de una idea mágica proyectada en los códices precolombinos, espacio ritual de otra escritura invisible y cruel que invoca la ceremonia del sacrificio. Aquí hago una cita larga de Artaud, pero que tiene que ver con la lectura, la visión de esos códices que ilumina su propia contemplación de los rituales y sacrificios en la Sierra Tarahumara y su idea de la cultura india de México, ¿no? Para hacer la cruz, dice, el antiguo mexicano se pone en el centro de una especie de vacío y la cruz crece a su alrededor. No es una cruz para cifrar el espacio, como piensan los sabios de hoy en día. Es una cruz para revelar cómo entra la vida en el espacio, cómo reencontrar desde afuera en el espacio el fondo de la vida. Siempre el vacío, el punto en torno del cual se espesa la materia. La cruz de México indica el renacimiento de la vida. He mirado largamente a los dioses de México en los códices y me pareció
que esos dioses eran sobre todo dioses en el espacio y que la mitología de los códices ocultaba una ciencia del espacio con sus dioses como agujeros de sombras, y en sus sombras retumba la vida. Ideas realmente notables para tomar en cuenta, ¿no? Más allá de lo delirante que parezcan otras ideas, su visión de los códices, de esa forma de escritura, ¿no? Dioses y ciencia del espacio, códices, glifos, inscripciones, claves de una revolución situada en las antiguas relaciones anímicas del hombre y la naturaleza, o en las fuerzas que asocian al organismo del hombre con el organismo de la naturaleza, como sucede en el Popol Vuh, según Artaud. Pero aquí hablamos de un Popol Vuh esotérico, alquímico y pitagórico, que dice que el hombre es un catalizador del universo y que sus fuerzas morales vibran de acuerdo con las fuerzas del cosmos. Y al mismo tiempo, la imagen de la cruz desplegada en el espacio nos devuelve al teatro de la crueldad y a una performance ritual y poética. Dice Artaud, la cruz de Palenque contiene justamente la imagen de esta doble acción. Hay allí inscrita en la piedra la representación jeroglífica de una energía única que va del hombre al animal y a las plantas, a través de la cruz del espacio, es decir, a través de los 4 puntos cardinales. Un poco más voy a leer. Es cierto que Georges Raynaud traducía hacia 1925 el Popol Vuh junto con Miguel Ángel Asturias, el autor de las leyendas de Guatemala. Pero hay que añadir que mucho antes, en 1861, el abad Brasseur de Bourbourg había realizado ya una traducción titulada Popol Vuh, le livre sacré et le mythe de l'Antiquité américaine, traducción altamente influenciada significativamente por las ideas esotéricas y las hipótesis atlántides de Madame Blavatsky, ampliadas en su libro Isis sin velo de 1877. No voy a reiterar aquí las correspondencias o los paralelismos reales o imaginarios entre el Critias platónico, el Pimandro hermético, la gnosis esotérica o la precipitación alquímica de un supuesto continente intermedio, la Atlántida, encarnado en el nuestro. Idea que, por cierto, compartían algunos intelectuales novohispanos como Sigüenza y Góngora, Acosta, etcétera, ¿no? Que los indios tenían su origen en la Atlántida. Solo habría que definir sus antecedentes, mayoritariamente socialistas, los de la teosofía, en ese siglo, para concluir que esa idea no podría circunscribirse simplemente al fascismo. Artaud tenía en mente el libro de los muertos egipcio, según él próximo al Popol Vuh cuando vino a México. Encontraba algo en común entre el esoterismo egipcio y el mexicano, aunque ambos conservaban los secretos de la antigua cultura solar y observaban, no obstante, ciertas diferencias. En el libro de los muertos egipcio, dice, se llama a los cadáveres los trastocados. La antigua cultura de México servía para hacer estallar la barrera que oculta los sentidos interiores, crea resucitados. Como advierto yo mismo en otra parte, el pasaje de Artaud es extraordinario, extiende el ámbito de expansión del ritual atlántide a zonas cada vez más marginales de la cultura occidental, los pueblos aztecas y chichimecas. Establece una asociación directa entre el rito descrito por Platón y el sacrificio humano tal y como lo practicaban los aztecas, con un énfasis en la escena ritual, la piedra sacrificial, el ofrecimiento de la sangre. Y plantea, en fin, una hipótesis radical, que el rito sacrificial del toro es el modelo del sacrificio humano. El hombre sustituye al toro y el toro sustituye al sol. De los trastocados a los resucitados, transferencia de la cultura solar. Existe una tradición del libro de los muertos, el libro de los muertos egipcio, el libro tibetano de los muertos y el Popol Vuh como libro de los muertos.
esoterismos egipcio-mexicano, ya aparente en las crónicas coloniales que mencionaba, y que no cesan de operar discursiva o performativamente como entidades invisibles que intervienen o instituyen de forma imaginaria, espectral, fantasmal, nuestras sociedades y existencias a través del sacrificio. Y en su versión del Popol Vuh, Brasseur descubría, como Artaud, esas analogías esotéricas, coincidencias entre la mitología quiché, la tierra croniana de Plutarco y la Atlántida platónica, el imperio de los titanes y las figuras monstruosas de Zipacná o de Cabracán y los gigantes quinamés, las semejanzas entre Hércules y Quetzalcóatl, el sueño de Cronos y el códice Chimalpopoca, los viajes iniciáticos del extranjero de Plutarco y Botán, héroe mítico, las semejanzas entre el imperio Atlante y el imperio de Xibalbá, ambos desaparecidos misteriosamente como consecuencia de diluvios e inundaciones. Esa síntesis que el Eclesió recupera como ciencia antigua y completa que el idioma absurdo de Europa ha llamado esoterismo universal. En todo aquello, el argumento de Blavatsky fue central. Blavatsky afirma, con esto termino, bueno, un breve comentario después, que los atlantes fueron los constructores de los templos y palacios mayas, que el fabuloso héroe Botán, identificado con Quetzalcóatl, el mago más eminente entre los antiguos mexicanos, visitó al rey Salomón, que lo llama sierpe navegante, y lo ayudó a levantar el templo de Jerusalén, negándose a dar indicios del derrotero que había seguido desde el misterioso continente. Los prodigios realizados por el mago mexicano Quetzalcóatl, cuya varita tenía analogías, según Brasseur, con la varita de zafiro de Moisés, mago y sacerdote egipcio, prueban el trato entre las razas de ambas orillas del Atlántico. Y otro tanto probarían las semejanzas entre el Génesis hebreo, la teogonía egipcia, el Pimandro y las alegorías de la creación quiché. Si se compara estas últimas con las enseñanzas cabalísticas y los libros tenidos por apócrifos, dice Madame Blavatsky, descubriríamos los vínculos que existen entre magia egipcia, caldea y precolombina. En realidad, el prototipo de los prodigios mágicos que operan los quichés no podría estar sino en los perdidos libros de Hermes, depósito esotérico y fuente de la heliolatría universal. Bueno, yo quería solamente, para terminar, que es con lo que continúo, recomendar mucho, por ejemplo, la visión de todos los documentales, las películas que hizo Raymond Carrasco de Toulouse, cineasta francesa, junto con su marido, Régis, ahora se me escapa su apellido, pero es que le da siempre todo el crédito a Raymond, que son el fruto de más de 15 viajes que hicieron a la Sierra Tarahumara, y son 15 o 20 documentales, breves muchos de ellos, pero extraordinarios, todos ellos tras las huellas de Antonin Artaud en la Tarahumara. Pero también, como les decía, recomendarles la audición, la escucha de la ópera de Rin con las asociaciones que he mencionado, también los trabajos de Javier Telles que realizó en esa misma continuidad de Artaud. Uno de ellos se llama La cueva de Artaud, que incluye una especie de adaptación también de la conquista de México, del proyecto de artodiano de la conquista de México, solo que filmado en el Hospital Fray Bernardino, ¿no?, que es un hospital psiquiátrico. Entonces combina esos dos elementos artodianos, pero que también tiene otro documental muy interesante que se instaló en una de las exhibiciones que se realizó hace unos años en el Museo Tamayo. La segunda de ellas, la primera no la vi, creo que fue la de la cueva de Artaud, la primera. La segunda tiene que ver con, para terminar con el juicio de Dios, es una lectura radiofónica de Para terminar
con el juicio de Dios en una población tarahumara. Y bueno, es extraordinario ver aquello, porque es ver cómo la vida cotidiana tarahumara, porque se filma a las personas escuchando el radio, pero haciendo tareas de todos los días, es simultánea, ¿no? Hay una sincronía con la escucha de los textos de Tutuguri o para terminar con el juicio de Dios, que nos parecen tan impresionantes, ¿no? Hay esa conexión profunda con una mitología, ¿no?, cotidiana. En fin, me interesan estas continuidades y yo quería señalar también cómo hay el trabajo de Artaud puede tener por lo menos otras vertientes que yo mismo he seguido de continuidad, ya como un método de investigación y de trabajo también, y no solamente en el teatro, sino digamos en la investigación literaria, ¿no? Uno de ellos es el de los teatros de la crueldad, ¿no? Hay un libro de Camille Dumouriez que citaba aquí hace un rato, que se llama Teatros de la Crueldad, en francés es el libro, que es una serie de aplicaciones, diríamos, históricas de esa idea, de esa noción del teatro de la crueldad, aplicada a acontecimientos históricos y a textos que describen esos acontecimientos, ¿no? Incluyendo uno del siglo XVI, un texto que se llama El Teatro de la Crueldad, un texto sobre las guerras religiosas en Francia. En fin, yo hice un trabajo parecido a ese, aplicándolo a la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, que es un texto absolutamente extraordinario en su concepción de la crueldad, ¿no? De la crueldad como un método sistemático. Me recuerda mucho un texto de Roland Barthes, sobre el Marqués de Sade, que se llama El Árbol del Crimen, que después incluyó en Sade, Loyola, Fourier, y que nos habla de esa sistematicidad de la agresión, que así es como entiende las conquistas Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? En un texto absolutamente extraordinario desde el punto de vista estrictamente literario y escénico, diría yo. Entonces, eso va por un lado. Pero también Artaud es una inspiración, ¿no?, para lo que yo he llamado, bueno, lo que se llamó en algún momento y se sigue llamando etnopoéticas, o sea, para la investigación de las poéticas rituales como tal. Es una inspiración, ¿no? Inspiración que tiene que ver también con otros textos de Artaud, como el del teatro de Bali, ¿no? El espectáculo teatral carnavalesco que él pudo ver en París y que inspiró muchísimo también sus ideas del teatro. Pero en un regreso, el teatro artaudiano ha inspirado la investigación de estas poéticas rituales, ¿no?, de estas poéticas también chamánicas, en fin, de todo tipo, relacionadas en América con el mundo, los mundos indígenas, ¿no? Es más, ahí, cuando Jerome Rothenberg, el poeta norteamericano, también recientemente fallecido, inventa esta noción de las etnopoéticas, uno de los principales autores que pone como antecedente, como inspirador de ese trabajo, es Antonin Artaud. Entonces, realmente yo creo que ahí se puede ver como una especie de fuente de inspiración de un método de trabajo. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Sigo con el mismo micrófono, ¿verdad? Sí. No, es que veo que nos pusieron uno a cada uno. Es para distraer. Por razones de higiene. Yo traje un texto nuevo porque, bueno, hago mi propia publicidad. Escribí un libro que se llama Artaud todavía, que está en el Fondo de Cultura Económica y es básicamente la historia de la edición de la obra de Antonin Artaud a través de una correspondencia entre
Paul Thévenin, que es la editora de los 27, 28, 29, no me acuerdo, volúmenes que existen en francés, con Luis Cardosa y Aragón. Y empiezo con, el título es una frase de Luis Cardosa y Aragón que dice: nada más azaroso que interpretar las interpretaciones. La advertencia entonces se debe a Luis Cardosa y Aragón, quien a pesar de haber sido un amigo de Antonin Artaud, siempre se negó a ser un testigo de su estancia en México. Y dice él, lo cito: no soy testigo de Artaud en México, calcinado por la droga y el sufrimiento. No hubo testigo alguno de su perenne vigilia, de su afasia tantálica. Guardo recuerdos de su probable amistad, del incendio en que vivía ese extraño hijo del caos y de la lucidez. No quisiera dar mi Artaud, como lo han hecho Barrault sus médicos. Artaud, abismado en la vida y no ante la muerte, está en sus textos oscuros y cegados de intuiciones, mejor que en los testimonios que conozco. Este es un artículo que él publicó en la revista Plural en abril de 1973. Prefirió entonces seguir siendo amigo del poeta, una postura y un papel más noble que el de inquisidor o compromisario. No obstante, como lo demuestra su sostenida correspondencia con Paul Thévenin, la editora de las obras completas de Antonin Artaud, fue el que más contribuyó a una exacta edición de la obra escrita durante la estancia mexicana. Por su lado, Paul Thévenin aclaró: es que es incómodo este formato de cosas, porque no sabe dónde. Entonces Paul Thévenin, ella aclaraba por su lado: Artaud necesitaba sentir a su alrededor una red de amistades incondicionales. Seguirlo era ante todo creerle. Era preciso, imprescindible, creerle. ¿Por qué entonces una de las personas más idóneas para atestiguar el paso de Artaud por México se negó a ocupar una butaca tan codiciada por otros? ¿Por qué el viaje de Artaud a México despertó tantas vocaciones de detectives en pos de sus pasos por la capital y la sierra? Uno de ellos, el francés François Gaudry, arriesga una conjetura. Se cree lo que escribió, pero no se le cree a él, cuando siempre vivió y escribió para poner fin a semejante dislocación. Tras los pasos de los que buscan las huellas de Antonin Artaud en México, se vislumbra una estela de incredulidad, una inconfesa voluntad de comprobación, como si fueran sabuesos olfateando a un sospechoso, prácticamente a un criminal. Lo más sorprendente del paso de Artaud por México fue su invisibilidad. Por lo demás, una cosa es lo que Antonin Artaud veía en las montañas, los signos que él vio allí, y otra, que se ponga en duda la veracidad del viaje sobre pretexto que el investigador no los puede registrar. Una cosa es cómo Antonin Artaud percibió el rito del peyote, algo impedido por su desconocimiento del español y del rarámuri, y otra es poner en tela de juicio su asistencia y su participación en la ceremonia. Tal vez la desconfianza se originó en una suspicacia formulada por Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, en su ensayo Antonin Artaud o El sueño mexicano de 1979. Allí
escribió Le Clésio. ¿Acaso Antonin Artaud fue realmente a la Sierra Tarahumara? En carta del 21 de septiembre de 1985, Luis Cardosa y Aragón le participa a Poltevna. Imagino, dice Cardosa, que los innumerables viajeros en México en busca de los pasos de Artaud ya agotaron la posibilidad de encontrar nuevas cosas. Acabo de leer en un número de Europe que Le Clésio duda que Antonin Artaud haya ido a la Tarahumara. Creo que eso es equivocado. Antonin Artaud estuvo en la Tarahumara. A falta de renovadas pruebas fehacientes, Le Clésio opta por desmentir a Artaud o simplemente por introducir el gusano de la sospecha en la manzana crítica. Poltevna le contesta a Cardosa y Aragón: entiendo mal por qué Le Clésio pone en tela de juicio el viaje de Antonin Artaud a la Tarahumara. Le escribí al respecto para decirle mi parecer y transmitirle su extrañamiento. Es verdad que testimonios como el de Christian Boget pueden sembrar la duda en los espíritus. Y escribe entre doble exclamación: ¿Antonin Artaud paseado en carroza por las montañas? Yo desconozco el testimonio de Christian Boget, pero quizás sea de la misma calaña que el de Michel Onfray, quien en un libro que se llama La pensée qui prend feu en Artaud le Tarahumara, relata cómo él, o sea, Onfray, recorrió la sierra en un jeep todoterreno después de sobrevolar Teotihuacán en un globo aerostático. Y hay una frase inmejorable en su relato. De repente está frente a una cabaña en la Sierra Tarahumara, ve a una niña, ¿no?, sentada ahí, se pasma y dice: ¡ay, una niña tarahumara sentada! Suele suceder, ¿no? Bueno, Michel Onfray pertenece a esa estofa de testigos que, al igual que Jean-François Seyss, este joven que es algo exaltado, porque tiene una fuerte tendencia a tomarse por Antonin Artaud, dice de él Poltevna, tienden a opacar al personaje poniéndose por delante del reflector cuando no llanamente debajo de él. Si todo el mundo quiere ser Artaud en la vida. Ojalá. Ojalá, pero no somos Artaud, ese es el problema. En fin, hubo otros y habrá otros más que pretenden así comprender mejor que nadie a Artaud y explicarlo a quienes nos detenemos respetuosamente en el umbral del misterio y de la oscuridad. El ejercicio de traducción al que nos sometió Philippe Aulet-Laprune fue, además de una tarea sumamente espinosa, una lección de humildad frente al pensamiento de Antonin Artaud. Recuerdo haber trasladado al español los textos de Rodez con absoluto desconcierto por no entender lo que Artaud quería expresar. Y cómo traducir el delirio, alerta y sagaz, como lo califica Cardosa, de Artaud, a pesar de o con la necesidad de comprensión racional que requiere un traductor para restituir el sentido. Un poco más adelante en el ensayo ya mencionado, Le Clésio rectifica la sospecha y dice: si no se puede dudar de que Artaud haya ido verdaderamente a la Tarahumara, tuvo que ir solo, o más exactamente sin ayuda oficial. Las dificultades fueron grandes. En efecto, lo corrobora Cardosa y Aragón al calificar el viaje de casi inconcebible.
que comprueba una extraordinaria voluntad. François Gaudry arriesga una explicación que se antoja convincente. Dice, al dudar de la realidad de este viaje, no solamente leemos mal los textos, sino que reinventamos a un acto más conforme a nuestro imaginario. Nosotros somos los que no damos el ancho frente a él y buscamos confortarnos atribuyendo lo que dice a lo imaginario, esa inagotable caja negra de la historia de la literatura. Así Artaud es neutralizado en la ficción literaria y en el discurso simbólico que resulta más cómodo de leer. Por su lado, André Breton introdujo otra duda. Dijo, su libro En el país de los tarahumaras es admirable, pero me conturba su testimonio. ¿Dónde termina la visión del poeta y comienzan las visiones deleznables de la droga? Eso mismo le confesó un día a Octavio Paz. El tema de la droga y del peyote en particular cobra una importancia desmesurada en los juicios sobre la experiencia mexicana de Artaud. El crítico Michel Camus precisa al respecto. A su regreso a París tuvo que someterse a 2 severas curas de desintoxicación, la primera a fines de febrero y la segunda a fines de abril de 1937. Curas que el solo peyote no hubiera requerido, si uno se remite a las experiencias de Charles Duy relatadas en Le Pays de l'Éclairement. Y tal vez entre el público haya más testimonios que la toma del peyote no conduce a la desintoxicación, ¿no? No pido confesiones públicas. No hay por qué hacer. En rigor, Artaud cumplió una primera desintoxicación antes de emprender el ascenso hacia la Sierra Tarahumara. Él mismo relata, llegado al pie de la montaña, arrojé en un torrente mi última dosis de heroína, después monté en mi caballo. Al cabo de 6 días mi cuerpo ya no era de carne, sino de hueso, desecado por la multitud de excremento líquido que había perdido. La carencia de opio contrae las fibras, abre corrientes áridas en la piel y la epidermis no es más que una encía irritable, una mandíbula a flor de piel. Por lo demás, Artaud fue muy claro sobre lo que perseguía tomar el peyote. Dijo, no iba yo hacia el peyote como curioso, sino al contrario, como desesperado, que quiere arrancar de sí el último jirrón de la esperanza, separar la última y pequeña fibra roja de la esperanza espiritual de la carne. Yo no quería entrar cuando fui al peyote en un mundo nuevo, sino salir de un mundo falso. En sus relatos escalonados, en los 12 años que le restaban de vida, Antonin Artaud no modificó las circunstancias, los altos del viaje o los signos del paisaje. Todo parece haber permanecido veraz y fiel a la experiencia. Lo único que se modificó con el tiempo es la lectura o la interpretación de esta trama inamovible. Lo que interesa no es un cotejo con la realidad, sino únicamente cómo Artaud percibió, escribió y reescribió esa realidad. Lo que esperamos de él es precisamente su parcialidad, aunque no tengamos sus ojos depilados para vislumbrar más allá o más acá de la realidad. Es cierto que en ocasiones nuestra falta de visión
nos hace confundir el exceso de visión de Anton Artaud con visiones que en plural lastran inmediatamente una carga condenatoria. Pero, ¿y qué si nosotros fuéramos los verdaderos impedidos? Si tuviera que decidir de la importancia del viaje de México para Anton Artaud, tal vez sería conveniente recordar sus propias palabras. Tomé peyote en México, dice, en la montaña, y dispuse de un paquete que me hizo permanecer 2 o 3 días entre los tarahumaras. Pensé entonces, en aquel momento, que estaba viviendo los 3 días más felices de mi existencia. Luis Cardosa y Aragón añade con su acostumbrada sagacidad: lo cierto es que no se quedó a vivir entre los tarahumaras. ¿Por qué se hubiera quedado? En parte alguna había sitio para él. Podría hablarse de cima con C, y de cisma a propósito del episodio mexicano en la vida y la obra de Anton Artaud, porque una misma experiencia originó un cielo y un infierno, creó una ortodoxia y su heterodoxia. ¿A quién creerle entonces? ¿Al Anton Artaud iluminado por Tutuburi y supiciado por ser el crucificado de Jerusalén? No puedo sino contestar a los dos, no tanto con el afán de hacer un mal juego de palabras acerca de Anton Artaud y su doble, sino por la pérdida de sí que padeció hasta su muerte y porque un ser separado de sí está condenado a ser dos, a ver y a verse con el mismo exceso que fue el signo de Anton Artaud. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, sí. Gracias por la invitación a este ciclo de Artaud en la Casa de Francia, gracias a Philippe, gracias a los compañeros y a nuestra queridísima Fabián, que nos ha hablado de Luis Cardosa y Aragón, de Artaud, y de un momento importante de esa transición de Artaud, creerle o no creerle. Es más que una posibilidad de creencia, un acompañar a un poeta que vino a México y él sabía que estaba de alguna forma, era otra forma de quemarse vivo. Está parafraseando un verso de Novalis, lo sabemos todo. Luis Cardosa y Aragón fue uno de sus grandes amigos, pero el mayor amigo de Artaud en México se llama Pepe Ferrell. Pepe Ferrell tiene un largo periodo de acompañamiento de Artaud en todo lo que es la Ciudad de México, en los meses que estuvo viviendo en la Ciudad de México. Otro compañero importante para Artaud en México es el poeta Elías Nandino, que le presta su casa, que le da un cuarto para poder vivir, para poder sobrevivir, porque Artaud era un cartucho quemado vivo. Se lo había dicho así a don Luis Cardosa y Aragón. Y Cardosa y Aragón no aceptó ser el testigo porque fue el compañero, fue el amigo, fue el que participó en muchas de las rencillas que después hubo contra Artaud, que venían de Europa, que venían de las cúpulas culturales que en México nunca supieron bien a bien quién era Artaud. Los contemporáneos no es que despreciaran a Artaud, sino que ni siquiera lo veían, no sabían quién era ese francés que andaba paseando por el centro de la Ciudad de México. 2 calles, un solo eje, era lo que la Ciudad de México ofrecía en ese tiempo, San Juan de Letrán y Avenida Juárez. Ahí se movía todo el sentido del México en 1936. No olvidemos que con la subida al poder o con la toma de la presidencia de Lázaro Cárdenas se creó
o se fingió crear un movimiento cultural muy fuerte, del cual Artaud pensó que podía participar el pueblo. Pero ese pueblo sabemos que es un solo sentido, demagógico. La cultura es de una inmensa minoría. Cuando Artaud da sus conferencias en francés en San Ildefonso, ¿quién iba a entender a Artaud? ¿Quién iba a estar en San Ildefonso escuchando el grito desesperado de ese hombre que venía a México a encontrar la Tierra Roja, que sabía que en México estaba la posibilidad de continuar un trabajo de purificación? Lo dice el propio Artaud en muchos de sus textos. El logo de Artaud, el conocimiento de Artaud, la poesía de Artaud en México, hay que entenderla como ese viaje, más que de la desesperanza, ese viaje del reencuentro consigo mismo. Él lo dice en una de sus cartas: no hablo de literatura, no hablo de poesía, no hablo de teatro, hablo del espíritu. ¿Entendemos? Del espíritu. A mí me sorprende mucho todos los libros que se han escrito y que se van a seguir escribiendo sobre Artaud, en Europa o en México, en Estados Unidos, las tesis. Susan Sontag lo dice en un momento dado. No, yo creo que el periplo de Artaud en la Ciudad de México, los pocos meses que vivió en la Ciudad de México, haciendo un comentario y un comercial como hizo Fabián de su libro, yo lo hago del mío. Aquí está, 36 pasos perdidos para encontrar a Artaud en la Ciudad de México. Es muy sencillo la bibliografía, es muy sencillo entrar a los documentos de los escritores que acompañaron a Artaud. ¿Qué dijo Villaurrutia? ¿Qué dijo Gorostiza? ¿Qué dijo Novo? ¿Qué dicen todos los contemporáneos? ¿Qué dice la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios? ¿Qué dice el gran compañero que lo llevó allá a vivir en las escuelas de la Tarahumara? ¿Quién dice eso? Ahí están los datos. Es muy sencillo. En lugar de elaborar tesis, que pueden ser de 20,000 posibilidades, eruditas, mágicas o etnográficas o de varias índoles, podemos seguir casi, calle por calle, dónde anduvo este despistado de sí mismo en la Ciudad de México. Estuvo algunos tiempos en La Piedra, estuvo en el cabaret Esmirna, estuvo viviendo en la casa de nuestro querido poeta Elías Nandino, se quedó unas noches arriba de un camión de putas en la sola de la Vizcaína. Bueno, eso es muy fácil de documentar, hay que leer. Si somos lectores, podemos bajar la información en lugar de empezar a tirar una teoría sobre lo que Artaud vino a hacer a México. Son dos momentos: la estancia de Artaud en la Ciudad de México y el famoso viaje a la Tarahumara, que por supuesto es una experiencia vital de Artaud en su obra. Y sí, como lo dice Fabián, como lo dijo Artaud, son los 3 días más importantes de su vida, el momento de mayor felicidad de su propia experiencia espiritual. Y regresamos al sentido espiritual, porque el viaje de Artaud en México era un viaje espiritual, cultural, por supuesto. Imaginemos a Artaud que se va a dar una clase de teatro guiñol allá fuera de Tlalpan, donde los niños a duras penas entendían el castellano o la Castilla. Artaud da una clase en francés, de la cual no se conserva ningún documento, pero sí José Muñoz Cota, que es el que lo llevó en todas las escuelas y le permitió estar, porque Muñoz Cota era parte del sindicato de maestros, que le pudo facilitar la estancia a Artaud en la escuela en Chihuahua, en la escuela cercana a la zona del Tutuguri o en la Tarahumara, a las escuelas y a todas las posibilidades del peso que Artaud necesitaba para poder vivir en México, ya que no encontró ningún patrocinio de sus contemporáneos franceses. Nunca encontró un dinero para poder vivir en la Ciudad de México. Nunca encontró un dinero para poder vivir en México medianamente con posibilidades tranquilas. Escribía periodismo en las mesas del Café París, los traducía Luis Cardoso y Aragón
o los traducían andino, o los traducían abuela pluma, para que se fueran al Nacional de inmediato, para poder tener un peso. Es terrible la desesperación de Artaud en su diario, cuando está esperando que los periódicos mexicanos digan que ha llegado el gran Artaud a México. Pasa un día, pasan 2 días, pasan varios días y nadie da noticia de Artaud. Artaud no le importaba a nadie en México. Es una inmensa minoría quien sabían quién era este poeta. Un segundo. Hubiera sido mejor un mezcal, pero con el agua es pertinente. Entonces, yo creo que hay que entender que el viaje de Artaud en México es esa ruptura que el propio poeta estaba creando, ofreciendo, y nos muestra a cada uno de sus lectores. Más allá de las múltiples tesis que hay, Susan Sontag lo dice, viene la Tarahumara a tratar de encontrar una idea anacrónica de cultura. Le creo a Susan Sontag. Y lo dicen otros más. Don Luis Cardoso y Aragón, le agrego siempre el don, conoció de viva voz, es el primer editor de México. La segunda edición se hace en Barcelona, la hace Barral, la Tarahumara. Siempre me voy a referir a los textos en español, porque la estancia de Artaud en México se maneja en los periódicos mexicanos en español. En Francia no le interesaban, había sido repudiado por la cúpula de los surrealistas, como todos sabemos, el bluff del surrealismo, como todos sabemos. Bueno, entonces yo prefiero mencionar en este libro, que pueden encontrar en una sola librería, que es la mía, en la Torre de Lulio, hago el comercial de nuevo, porque no se puede encontrar, Fabián lo buscó y no lo encontró. Es que es un libro español editado por una importante editorial, que no se distribuye, pero donde traté de ir acumulando poco a poco, todo el material que fui encontrando durante muchos años de búsqueda, por el placer de saber dónde vivió Artaud en México, en la Ciudad de México. Aquí hay uno que se lo va a llevar Fabián. ¿Qué son 36? Por los 36, 1936. Es sencillo, 36, que estuvo ahí. Bien. Yo pensaba que había un método que indicaba 36 pasos. Ni esotérico, ni alegórico, ni pitagórico. El propio Artaud lo dice, esa lepra de las artes, esa lepra de toda esa posibilidad gnóstica. Se burlaba Artaud de ella. Y hay comentarios en México señalando cada uno de esos datos. Esos 36 pasos son el tiempo que Artaud intentó sobrevivir en México. Imaginemos a Artaud en el cabaret Esmirna, donde entran las putas y los borrachos a hacer cosas pertinentes, mientras el pobre poeta angelical está tratando de pasar una noche más. Dios mío, ¿cómo dudar de la estancia de Artaud en México? ¿Cómo negar que subió al rito del Tutuguri? ¿Cómo negar cuando podemos leer el rito? ¿Cómo podemos dudar? Y a María le creció luego, por fortuna, da la otra versión que acepta que Artaud estuvo aquí, pero Artaud es más importante que todos sus críticos, por fortuna. Uno nada más va siguiendo por dónde andaba Artaud. Pepe Ferrer cuenta que una vez iban a ver una función de cine que no existía en México, entonces fueron al circo y no pudieron llegar y terminaron una corrida de toros. ¡Ay, qué bonito! Entonces, eso era Artaud en México, encuentros y desencuentros. En un cabaret en la zona de La Merced que se llama Los Espantos, nombre emblemático, Los Espantos, ahí servían canelitas, canela, con alcohol del 96. Era donde Artaud andaba, por favor. Sería bueno desmitificar el sentido angelical del gran Artaud en la Ciudad de México. Los datos están. Hay otro lugar que se llama La Rata Blanca, donde es un edificio de 3 pisos que nada más cabe un balcón y una escalera. El ajenjo, los alcoholitos y todo eso está. En La Bohemia de la Muerte podemos encontrar la primera pista, en Los Poetas Perdidos en México y Malditos de Jorge del Campo encontramos la otra pista, porque hay un grupo de periodistas, Alvarado lo dice, hay un grupo de amigos, Leduc lo dice, hay un grupo de grandes poetas
que intentan entender quién es Artaud, pero por su pestilencia, por su mal carácter, por su glosolalia, por su estar impávido, abrazado a un árbol y no voltear a ver a ninguno de sus contemporáneos. ¿Qué va a decir el propio Javier Villaurrutia, que le dice al propio Elías Nandino, cuando yo esté en el café, que no se siente Artaud con nosotros? Y Artaud le dice, ese miserable que no sabe nada de francés, que quiere copiar el estilo francés cuando Francia ya mató al surrealismo. Sería bueno que entendiéramos eso para entrar verdaderamente con un gozo y placer a estas obras que están haciendo ahora en trabajo de Philippe y de nuestro querido amigo, para que podamos leer no desde el punto de la erudición, sino desde el punto de la vida de un hombre que vino a quemar su vida a México. Sí, viene de Cuba, trae su espada de mando. Don Luis Cardoso y Aragón le presenta unas cartas que había trabajado primero un tal, ¿cómo se llama el José Semi de esta novela que se llama, se me va, el más barroco de todos los barrocos cubanos, Paradiso, Lezama Lima. Lezama Lima hace primero el encuentro y da la nota de Artaud y se publica en Orígenes. Entonces hay una serie de datos de Artaud que se pueden fácilmente encontrar, solamente hay que buscarlos, así de sencillo. Entonces, después de pasarme mucho tiempo buscando estos datos, Agustín Jiménez, homónimo, tiene una fotografía entrando a un cabaret y ahí parece una sombra. Es Artaud que está saliendo del Esmirna. Entonces, todos esos datos es fácil encontrarlos. Yo hablo solamente del paso de Artaud en la Ciudad de México. No me meto en el otro mundo de erudiciones, de metafísicas y de alquimias. El propio Artaud había pedido en su paso en México alejarse de ello. Cierro con esto. El buen Pepe Ferrell, tío de un amigo mío, esposo de una gran escritora, tiene una serie de correspondencias que no se han publicado porque la familia no quiere que salgan a la luz. Ahí habla de esos tipos de encuentros, de la rata muerta, de la piedra, del circo y de todo eso. Hay que intentar recuperar esos textos, hay que agregar esos textos de la estancia mexicana de Artaud para poder complementar el magnífico trabajo que están haciendo nuestros amigos. Metropolitana, el Sexto Piso y el esfuerzo de todos nosotros. Gracias por acompañarme. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Y pues quizás abrir un par de preguntas rápidamente. ¿Tenemos tiempo todavía o ya estamos en el límite? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? ¿Por qué seguimos teniendo esta fascinación? Es decir, ¿por qué, empezando por, y me refiero a una… Muchos de ustedes no habían nacido, lo lamento, bienvenidos a la artomanía. Y no me intento burlar de Artonino. El problema o la pregunta es ¿por qué tenemos, al menos en el mundo latinoamericano o español, y me refiero a las primeras ediciones de los finales de los 50, 60, por Antonin Artaud, ¿no? ¿Y por qué Artaud es como un espejo que a veces enterramos y a veces desenterramos? ¿Y por qué seguimos fascinadas, fascinados, fascinades por esta figura? ¿Qué es? Y lo pregunto a los jóvenes, porque muchos de ustedes vienen atrapados por un anzuelo que ha sabido vender la mesa. Digo, las tres ponencias son maravillosas, ¿no? Pero el problema es, ¿por qué tenemos, no me contestan, ustedes son allá atrás, ¿por qué tenemos esa fascinación, por lo menos en mi caso, desde 1970 hasta la fecha, estamos hablando de muchos años, por el poeta, por el dramaturgo, por el visionario, por el hombre que va a sobrevivir electroshocks en la cura de algo que
Francia o el psicoanálisis o la psiquiatría pensó que le podía curar. No había que curar nada, no es necesario, pero lo pensaron. Y entonces, ¿por qué seguimos con esta fascinación? Pues contesten ustedes, los que están aquí presentes vinieron por algo, ¿no? O sea, si nosotros ya más lo dijimos, ya lo dijimos, madre, pero pues ¿por qué están aquí? Pues lo dejamos quizás para mañana, que los invitamos a la... Pero que dicen 24 horas. Sí, mañana, bueno, se va a presentar en la Capilla Alfonsina de nuevo, va a haber otra charla, como ya mencionó Philippe, va a estar Luis Guiamara, va a estar Abraham Cruz Villegas, cordialmente invitados. El jueves siguiente, martes 27 en Bellas Artes, es la tercera sesión. Sacaremos quizás hacia diciembre el segundo volumen, que tendrá seguramente, es una difícil edición, pero ahí estamos. Incluye también los dibujos de Artaud, que es una parte muy particular y muy importante de su obra. Algunos inéditos, como ya mencioné, como Suppos et Suppliciations, que se llama en español Secuaces y Supliciaciones, hablando de los sacrificios de Artaud, que por cierto hay un disco de John Zorn, un músico neoyorquino, digamos, muy interesante, que hizo una pieza sobre esto. Bueno, y hay una pieza de Spinetta también, ¿no?, de Serú Girán, de Artaud, por cierto, para complementar lo que dijo Enrique, ¿no?, respecto a ciertos compositores y otras derivas de la obra de Artaud, ¿no?, que no tienen que ver ni con el cine ni la escritura. Bueno, pero pues si nadie quiere decir nada más, pues les agradezco mucho a todos. Yo tengo una pregunta sistemática para François y para Enrique. ¿Dónde van a publicar esos textos? Fabien, perdón, y Enrique, ¿dónde piensan publicar esos textos maravillosos? Esto no, nada más, bueno, en mi caso era para hoy, o sea, yo hago mis tareas. Yo publiqué un libro que se llama Artaud todavía, y que expliqué, es la correspondencia entre Cardosa y Aragón y el Pontevedra. Bueno, y para cerrar el proyecto vamos también a presentar un sitio web donde van a estar muchas piezas abiertas de manera gratuita, porque es un esfuerzo también de la UAM Coajimalpa, impulsado por Rodolfo Suárez Molnar, a quien agradecemos muchísimo, el rector en su momento, hace 5 años. Entonces, bueno, pues cerramos vamos a cerrar con esa página donde habrá materiales abiertos de todo esto para quien no quiera comprar los libros también. Gracias. Y ahí van a estar los videos, me dicen, de las presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.